Bueno, entonces, como les decía, en la clase de hoy vamos a retomar este tema que nos quedó pendiente de la clase anterior. Entonces, habiendo visto este esquema con anterioridad, una de las cosas que uno puede hacer, ¿sí?, es descomponer el campo eléctrico. Un campo eléctrico le pongo subíndice A porque puede ser cualquier cosa, puede ser el campo incidente, el reflejado, el transmitido. Entonces no me quise casar con un índice particular, porque esta descomposición es válida para todos los campos, ¿ya? Entonces, el campo A lo puedo descomponer en la componente S, que vive en el plano S, y la componente que vive en el plano P, en ese plano E. Eso lo puedo hacer tanto para la onda incidente, reflejada, como transmitida. Entonces, el A en cierta forma puede adquirir los índices I, R y T en esta notación, ¿ya? El punto es que nosotros sabemos que esta onda que se propaga tiene una cierta amplitud dada por el coeficiente que está delante de la función trigonométrica, y luego la función temporal, ¿cierto? Que es la función que básicamente hace que sea una onda, en otras palabras, ¿ya? Que involucra el vector de onda, la posición, y también evidentemente la variación en el tiempo, cuyo factor ahí es la frecuencia. Entonces, esa es una forma de escribir una onda en general, ¿cierto? Una onda plana en este caso. Y el punto es que esta onda yo la puedo, como dije, descomponer en estos coeficientes, en las amplitudes, tanto en el plano S como en el plano P, para distintos valores de A, que es I, R y T, o distintos rótulos, no valores. Una cosa que es importante que ustedes se percaten es que el número de onda, el número de onda K, que es el valor absoluto o el módulo de los vectores K, tanto para la onda incidente como para la onda reflejada, fíjense que la onda incidente y la onda reflejada viven en el mismo medio, aire o vacío, lo que sea, pero están sobre la superficie. Así que ambos vectores de onda, ambos valores de módulos del vector de onda, o que se le conoce como número de onda, viene dado por 2pi partido por, en este caso, el lambda, asociado a a la luz, digamos, pero en ese medio. ¿Ya? Por eso que uno pone dividido por n sub i, porque es la forma en la que cambia la longitud de onda cuando está en algún medio distinto al vacío. Por eso lo pongo así, como explícitamente así. Y el caso, digamos, de las ondas que viven sobre la superficie, evidentemente tienen el mismo índice de refracción porque es el mismo medio, mientras que dentro de la superficie el índice de refracción es distinto, por eso que le pongo el sub t. Si ustedes quieren, pongan el n arriba, pongan el n arriba si quieren, ¿ya? Para no tener el lambda dividido por... O sea, básicamente tiene el 2pi partido por lambda, que es la relación clásica que uno tiene entre el k y el lambda, y ahora va a estar ponderado por este coeficiente de refracción que sabemos que para el vacío es igual a 1. ¿Sí? Entonces, dicho eso, porque eso lo digo, porque esa cosa usted tiene que tenerla en mente cuando hagan cualquier cosa relacionada con las ondas o las longitudes de ondas dentro del medio. Ojo, cambia ahí el K. Entonces, uno se preguntará, digamos, qué pasa con todo este asunto de las intensidades, de las potencias, y bueno, todo lo que tiene que ver con las variables más bien observables, ¿cierto?, de las ondas. Entonces, lo primero que hay que hacer es recordar que la densidad de energía de una onda electromagnética viene dada por esta expresión, es decir, va como el módulo cuadrado del vector campo eléctrico, y cuando uno, porque me veo por acá, cuando uno escribe el momentum también, uno puede recordar que el momentum se relaciona de esta forma. En realidad, cuando veamos relatividad especial, nos vamos a dar cuenta de que esta relación es bastante obvia. El momentum, o mejor dicho, la energía de una onda electromagnética, o de la luz, mejor dicho, es C por el momentum. ¿Ya? Eso es algo muy mágico que pasa
con la luz, y la luz tiene momentum, es extraño. Yo desafortunadamente, chicos, bueno, justo cuando a mí me tocaba hacerles clases relacionadas con estos temas, yo, bueno, tuve el inconveniente, digamos, el fallecimiento de mi papá, y lamentablemente no pude yo hacer esta clase, pero a mí me gustaba mucho andar en este tema, del momentum y de la energía. Pero bueno, lo que es importante que ustedes recuerden, esto lo tienen que haber visto y no me consta, digamos, me consta que mis colegas lo ven, es que la potencia por unidad de área, la intensidad en otras palabras, viene dada por la expresión de un medio por el índice de refracción del medio, por la velocidad en el medio y por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ya? Ahora aquí es importante darse cuenta que como está por construcción, digamos, de base, el S y el P son ortogonales, entonces evidentemente el cuadrado de ese vector en verdad es la suma de los módulos cuadrados de las componentes en particular, porque no hay un ángulo entre ellos, ¿cierto? Sino que son perpendiculares. Así que por eso que ustedes pueden ver que la intensidad, en este caso la potencia, como ustedes que pueden verlo, potencia por unidad de área o intensidad es lo mismo, ¿ya? Viene dado por esta expresión. Por lo tanto, cuando ustedes le pregunten por la potencia o la intensidad en este caso, deben tener en consideración tanto la cantidad de campo que hay en el plano P como en el plano S, ¿ya? Ahora, dicho ello, hay que considerar, y veamos qué pasa con la potencia, y con la intensidad de la luz, básicamente, o de la onda electromagnética que incide sobre el medio, es que si nosotros tenemos una onda que incide con un cierto vector K sub i, que lo dibujo acá, ¿cierto? En un frente de onda, se encuentra con esta superficie, nosotros sabemos que se va a refractar, ¿cierto? La onda no va a seguir el mismo camino porque hay una diferencia de índice de refracción y por lo tanto la onda va a preferir tomar ese camino, lo que le permite reducir el tiempo para llegar a ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a calcular cuánta fracción de intensidad penetra el material y cuánta cantidad se refleja, que es una cosa bastante, digamos, que a uno le gustaría saber, ¿cierto? Le gustaría saber, cuando uno compra un vidrio o compra algún tipo de protección en su casa, a uno le gustaría saber desde afuera cuánta luz se va a reflejar en esa ventana y cuánta luz va a entrar. Entonces, que es básicamente dado por la intensidad, ¿cierto? Es la intensidad, esa variable que uno puede ver, digo, o sea, uno literalmente puede ver porque es la cantidad, el flujo de fotones que llega a la retina. Entonces, bueno, aquí incide esta onda, ¿cierto? Con un cierto ángulo de incidencia. Hay una superficie efectiva, a la que vamos a llamar A sub A, que es donde va a llegar el haz de luz, o la onda, ¿ya? Vamos a considerar que esa es A sub 0. Y entonces, como le digo, va a entrar esa onda electromagnética en el material, obviamente a un ángulo distinto que el ángulo con el que entró, salvo en el caso en que la onda viene directamente, digamos, normal. Ese es el único caso en el cual el teta i es distinto, perdón, es igual al teta t. Así que no siempre uno es mayor que el otro. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho lo anterior, uno puede pensar, por ejemplo, en que la sección transversal de esta onda que incide tiene un área A sub i, y le pongo el índice sub i para hacer referencia a la onda incidente, es decir, tengo un rayo, pueden pensar una linterna, ¿ya? Un láser, si quieren, un láser. Un láser un láser anchito, que van a alumbrar, ¿cierto? Van a lanzar hacia una superficie. Entonces, ustedes pueden saber cuánto es la superficie del chorrito, digamos, del rayo, A sub i, ¿cierto? Pero resulta que va a depender del ángulo con el que yo estoy iluminando la superficie, es si ese A sub i, que es la sección transversal de mi haz, coincide o no coincide con la superficie que yo ilumino en este caso, quiero ponerme acá arriba que no me veo bien, ahí.
Entonces, evidentemente, si el haz de luz viene con un cierto ángulo, ¿cierto? Evidentemente, en la sección transversal de mi dedo no tiene por qué coincidir con la sección en la que yo estoy iluminando acá. De hecho, entre más tangente me pongo, esto se va a empezar a ver como una especie de elipse acá, ¿cierto? Más o menos pueden intuir esa relación. Y de igual forma, cuando una vez que el haz de luz penetra dentro del material, ¿cierto? El haz de luz penetra dentro del material, también uno puede, por ejemplo, ver, ¿cierto? Y medir el área de la sección transversal del haz que se propaga dentro del material, al que vamos a llamar A sub T. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es relacionar el área A sub I, el área con el A sub 0 y también el área A sub T con el área A sub 0. ¿De qué forma? Usando trigonometría elemental, ¿cierto? Nosotros podemos inferir, ¿cierto? Usando trigonometría elemental, que el cateto de este triángulo, rectángulo, ¿cierto? Lo puedo relacionar con la hipotenusa, en este caso el A sub 0, a través de la relación A sub I es igual como proyectar, ¿cierto? La hipotenusa en este lado va a ser básicamente el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo θ sub I, que es básicamente este ángulo. ¿Mm? Entonces, eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con el A sub T? Pasa lo mismo. Puedo proyectar la hipotenusa, pero ahora en este cateto. ¿Sí? En este cateto. Entonces, lo que va a suceder es que la sub t va a ser la hipotenusa por el coseno del θ sub t. Entonces, como se dan cuenta, no son iguales a sub i y a sub t, puesto que θi es distinto a θt en términos generales, ¿cierto? Salvo el caso particular en que la onda incide de forma normal sobre la superficie. Ten en cuenta eso. Ok. Por lo tanto, habiendo hecho esa contabilidad o ese calculillo, lo que vamos a hacer es que vamos a definir dos cantidades que le llamamos transmitancia y reflectancia, con las letras T y R mayúsculas, ¿ya? A la cantidad potencia transmitida dividido por potencia incidente. Y el R, que sería la reflectancia, va a ser la potencia reflejada dividido por la potencia incidente. O sea, queremos saber en términos de intensidades, o si quieren verlo así como eh, potencia por unidad de área, vamos a contabilizar qué fracción de lo que yo tengo al comienzo se refleja y qué fracción se transmite. Entonces, básicamente, lo que voy a tener es que, como tenía potencia por unidad de área, recuerden que la definición de de, de intensidad en realidad es potencia por unidad de área. Entonces, si yo multiplico esa potencia por unidad de área, esa potencia por unidad de área que yo tengo en mi onda incidente, la multiplico por el área de la sección transversal, entonces tengo la potencia de esa onda. Entonces, lo que voy a hacer es que, como me dicen, potencia transmitida dividida por potencia incidente, entonces voy a tomar el I sub t y lo voy a multiplicar por el área de la sección transversal del haz que se propaga dentro del material, y así tengo potencia transmitida, y eso lo voy a dividir por la potencia incidente, y la potencia incidente es la potencia por unidad de área, que es la intensidad de la luz, ¿cierto? Dividido por el área de la sección transversal de la onda al comienzo, que es A sub I, ¿cierto? Entonces, cuando haga eso, haga este cociente, que dicho sea de paso, en forma análoga lo hago para el caso de la reflejada, ¿sí? Fíjense que esta cantidad es común, el denominador es común en ambos casos, porque estoy calculando la fracción con respecto a lo que tenía originalmente, y entonces, recordando la expresión que yo les puse la vez anterior, que tiene que ver con la intensidad, básicamente, o la potencia por unidad de área, la que multipliqué por el área, para que me diera potencia solamente. Entonces, esta es la expresión genérica que tengo que usar en todas estas definiciones. ¿Ya? Ahí está el dibujo nuevamente, para que lo recuerden. Ahí está la expresión. Aquí lo importante, y que quizá ustedes puedan pasar por alto, pero la verdad es que lo que estamos haciendo es que
estamos diciendo es que las propiedades magnéticas del material que está sobre y el que está bajo la superficie son iguales o del orden. Porque cuando son distintas magnéticamente hablando, hay pequeños cambios que no voy a entrar en ese detalle, ¿ya? Bueno, dicho lo anterior, entonces escribo esta expresión en el numerador, ¿cierto? Para el caso de transmitido y también para el caso de reflejado, ¿ya? Pero fíjese que le puse un índice, S. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que voy a hacer es voy a primero calcular la potencia en el plano, o sea, en el plano S, ¿sí? Voy a calcular el coeficiente o la transmitancia, ¿cierto? En el plano S, es decir, el plano perpendicular a, a nuestra hoja. Y también posteriormente lo voy a hacer de forma similar, considerando la fracción que tengo, pero en en el plano P, que es básicamente la hoja que tenemos acá. Entonces, haciendo esta, o sea, básicamente me estoy quedando o con esta parte o con esta parte, ¿ya? Entonces, haciendo ese ejercicio, ¿ya? Voy a obtener que, en verdad, al final del día, traspasando la información de las velocidades en términos de la velocidad de la luz y el coeficiente de refracción, el índice de refracción, al final del día obtengo algo, mi T, queda como algo que depende de los índices de refracciones transmitidos e incidente, los ángulos de transmisión e incidencia, y el T, que es este coeficiente que nosotros obtuvimos en el caso de cuando hablamos de Fresnel. ¿Se acuerdan? De la ecuación de Fresnel obtuvimos el índice T y eh, bueno, el índice T y el índice R, minúscula, ¿cierto? Que quedaba en términos de, si ustedes recordarán, son expresiones que relacionan también los índices de refracción y también los ángulos de incidencia de transmitancia, o de transmisión, perdón, y también de reflexión, dependiendo de si estoy hablando T o R, ¿ya? Minúscula. Profe, Entonces, dígame, las A mayúsculas eran áreas, ¿cierto? correcto, Eh, correcto. Pero te das cuenta que aquí se van, porque al final dejo Sí, todo sí, en lo. términos de A sub cero, entonces al final del día le echo la culpa todo al coseno. Ahí deposito mi diferencia que hay en cierta forma, a través de las funciones trigonométricas del seno, en este caso coseno. Entonces, cuando uno quiere hacerlo para la reflexión, que es un dibujo distinto, ¿se dan cuenta? Para la reflexión, tengo que contabilizar esta área ahora, A sub R, y que obviamente se va a relacionar con el ángulo T sub R. ¿Mm? Entonces, si hago el mismo ejercicio que yo los incito a que ustedes lo hagan, se van a dar cuenta que la reflectancia en el plano S es idénticamente igual al R minúscula que teníamos de Fresnel al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede desde el punto de vista de la potencia, haciendo el ratio entre potencia incidente y potencia reflejada y transmitidas. Entonces, eh, yo quiero que ustedes razonen, no ahora, pero háganlo en su casa, razonen cómo va la potencia, o sea, cuál es la que, en cierta forma, hacia dónde se transmite más, y en qué casos se transmite más, o en qué casos se refleja más, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Lo importante de todo esto es que a nivel de planos, digamos en el caso S y también en el caso P, la cantidad R mayúscula y la cantidad T mayúscula están normalizadas. Y tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido porque recuerden que la descomposición es una base normal. Así que lo que yo hablo en el plano P, no le importa lo que pasa en el plano S, ¿ya? Así que como estoy contabilizando toda la onda incidente en el plano S, o el plano P, ¿cierto? Lo que va a suceder después en el plano P o S ¿cómo se dice? Está normalizado, es decir, no puedo, lo que sucede es que no le saca intensidad a las ondas S para pasárselas a las P, después de haber pasado por interactuado con el medio.
O sea, lo que es S sigue siendo S y lo que es P sigue siendo P desde el punto de vista de la intensidad. Entonces, esta relación de normalización sucede también para el caso de ondas tipo P. Yo por favor les pido que ustedes repitan este ejercicio, o sea, es básicamente replicar esto, pero cambiándole el índice en vez de S, pongan P. Y se van a dar cuenta, y les va a servir para que ustedes se familiaricen con las ecuaciones de Fresnel, que nuevamente aparecen estas coeficientes R minúsculas y T minúsculas, pero ahora con la variable, con el subíndice P en vez de S. Por favor, háganlo. Entonces, lo que sucede un poco es esto, ¿ya? Es que existe, por ejemplo, existe un ángulo. Esto es un número arbitrario, ¿cierto? Va a depender de los índices de refracción, desde luego, pero siempre hay un punto en el cual el R y el T son iguales. Aquí yo grafico el T, la transmitancia, y aquí tengo la reflectancia, ¿ya? Entonces hay un punto crítico en el que, ¿cómo se llama? En el que esta cuestión son iguales. O sea, la misma cantidad de luz entra y penetra y la otra se refleja. Y también existen casos patológicos, como que hay ciertos casos en el que existe solo reflexión y hay otro en el que existe solo transmitancia, en el plano S. Pueden hacer exactamente lo mismo ustedes en el plano P. Ok, entonces por favor revisiten todo eso, ya, revisiten todo eso. Obviamente también nos podemos reunir el lunes. Chicos, finalmente el día lunes va a ser la sesión de consulta en el módulo, lamentablemente en el 1-2, no puedo en otro horario, ¿ya? Porque el día miércoles, el módulo 1 y 2, tengo sesión de consulta de otro ramo. Ya no me había percatado eso. Para que lo tengan en mente. Esto hay que darle vueltas, no es llegar digamos, y echarle para adelante, hay que darle un poquito de vuelta. Y en lo referente a lo que se supone que tengo que ver hoy, voy a proyectar nuevamente. Hoy día, particularmente, y un poco relacionado con el ticket de entrada que ustedes acaban de hacer, tenemos que ver un tema que es muy, muy, muy interesante, que tiene que ver con la interferencia y la difracción. Yo hago las dos clases, le llamo interferencia y difracción parte 1 y parte 2. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que en cierta forma hay una relación bastante... si bien son dos fenómenos distintos, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de que están conectados, ¿ya? Tienen una cierta conexión. Y la conexión lo da en lo que se llama el principio de Huygens. Aquí podemos ver en la fotografía, en la animación, uno puede ver un frente de onda plano que incide sobre una interfaz que tiene dos ranuritas pequeñas, y si uno revisa esto y lo hace en casa, lo puede hacer con ondas de agua, no tiene por qué ser luz, se van a dar cuenta de que estas ranuritas se comportan, ¿cierto?, como ondas esféricas, o sea, como focos o fuentes de ondas puntuales esféricas, que se propagan, ¿cierto?, en el espacio, y que en ciertos puntos, si uno pone una pantalla acá, en ciertos puntos uno ve que las ondas interfieren de forma constructiva y de forma destructiva. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Cierto? Y vamos a aclarar ambos fenómenos, y en la siguiente clase también vamos a profundizar. Entonces, para entender un poco esto, hay que remontarse bastantes cientos de años atrás, donde aparece el señor Christian Huygens, físico, filósofo como en la época, y matemático, porque en ese tiempo era todo holandés. El señor Christian Huygens publicó un tratado que se llama el Tratado de la Luz en 1678. Él fue contemporáneo a Newton, para que se hagan una idea. Él fue contemporáneo a Newton, de hecho, él, se dio una rivalidad con Newton, precisamente respecto a lo que era la interpretación de cómo se comportaba la luz. Para entonces, Newton ya estaba desarrollando sus principia matemática, que son básicamente por decirlo así, los fundamentos de la mecánica clásica, a la Newton, porque Newton usó geometría para
desarrollar la mecánica newtoniana, y entonces no lo hizo como uno la estudia acá, digamos, lo que uno estudia acá es una mecánica newtoniana que está traducida al lenguaje de cálculo diferencial e integral, pero Newton desarrolló la mecánica con geometría, con regla y compás, así la hizo, ¿ya? Y todo lo que ustedes conocen es demostrable con regla y compás, es notable. Por eso que el principio de matemática no es llegar y leerlo. De hecho, la versión que existe como para el mundo es una versión traducida de este señor Chandrasekhar. Chandrasekhar lo que hizo fue tomar los principios de matemática y los parafraseó, los reescribió en un lenguaje un poquito más entendible que el que usaba Newton, ¿ya? Es casi incodificable los principios de matemáticas. Es muy bonito. Por favor, si es que tienen la oportunidad de buscar en internet, vean cómo son las hojas originales, es notable. Bueno, el punto está en que para entonces el señor Newton tenía una percepción o una forma de plantear el cómo se comportaba la luz. Ustedes probablemente han escuchado hablar de los anillos de Newton, ¿ya? No voy a entrar en ese detalle, pero Newton ya tenía noción de que la luz en efecto tenía un comportamiento medio ondulatorio, pero él nunca lo quiso reconocer. De hecho, para Newton la luz se comportaba como una partícula, es decir, la luz era una partícula que se propagaba en el espacio. Y él podía demostrar a través de ese principio mecánico que todo el comportamiento que uno veía de la luz podía ser explicado usando esa hipótesis de que la luz era una partícula, ¿ya? Por otro lado, el señor Huygens, en paralelo, desarrolló muchos experimentos y de hecho desarrolló lo que se llama el Tratado de la Luz, que está escrito eso que si no me equivoco está escrito en francés. Los tratados de la Luz creo que está escrito en francés, ¿ya? Newton creo que escribió en latín, que era la lengua que se usaba en ese momento. Eso también le ayudó a que su publicación tuviese una supremacía sobre el resto de las publicaciones, porque el latín era un tanto más universal que el francés. Pero bueno, la cosa es que el señor Huygens, en base a sus observaciones, hizo un supuesto muy fuerte que se conoce como el principio de Huygens, que lo que dice el señor Huygens es que en cada frente de onda, si yo miro ese frente de onda a nivel microscópico, es decir, hago un zoom muy pequeño sobre el frente de onda, a nosotros nos dicen en matemática que cuando uno hace un zoom muy chiquitito, uno puede considerar ese segmento como una recta, ¿cierto? Y hasta incluso un punto, en algunos casos, hacen tender el épsilon a cero, entonces un puntito. Entonces lo que dice el señor Huygens es que desde el punto de vista de la luz se comporta como una onda. Eso fue primero la primera cosa fuerte, que la luz tiene un comportamiento ondulatorio. O sea, satisface exactamente las mismas propiedades que cualquier onda mecánica. Tiene interferencia, reflexión, todo lo que tiene una onda, ¿ya? Y particularmente el principio de Huygens dice que un segmento infinitesimal de un frente de onda que se propaga en el espacio, siempre lo puedo considerar como una onda esférica puntual que se propaga desde ahí. Es decir, que cada puntito de una onda plana, cada puntito yo puedo pensar que es un arco que se propaga en el espacio. Lo que pasa es que precisamente el señor dice, bueno, lo que pasa es que cuando uno ve, por ejemplo, una onda plana, uno la puede ver plana porque como cada punto propaga una onda esférica, en verdad, en suma, el siguiente frente se va a ver también como una onda plana. Pero si yo hago una ranurita y dejo pasar solamente un pedacito de onda, entonces, cuando yo deje pasar, esa onda va a demostrar inmediatamente lo que yo estoy suponiendo, dijo el señor Huygens, ¿ya? Que es que la onda, que ese pedacito de onda en realidad, siempre fue una onda esférica. Lo que pasa es que como yo tenía muchas ondas esféricas, una al lado de la otra, yo veía un frente plano. Entonces, ese supuesto, y eso pasa con todas las ondas, con la onda esférica, con las ondas planas, con cualquier tipo de onda a nivel, digamos, de luz,
sea plana, esférica, cilíndrica, lo que ustedes quieran, siempre va a tener este principio de que un puntito yo lo puedo considerar como un foco o una fuente puntual de ondas esféricas que se propagan en todas las direcciones, ¿cierto? O sea, se propaga en la dirección en la cual está siendo, se está moviendo, desde luego. Entonces, por ejemplo, aquí ven que esto es un frente de onda que se produjo en ese punto, esta es de este punto, de este punto. Pero si nosotros superponemos todas, entonces vamos a tener esta línea segmentada que tengo acá, ¿ya? Entonces, el nuevo frente de onda también va a ser esférico. Si esta onda fue una onda esférica, el siguiente frente también va a ser esférico. Si yo tengo una onda plana, el siguiente frente va a ser plano también. Si bien puntualmente cada uno del pedacito de onda van a ser siempre esféricas, por superposición siempre vamos a obtener el mismo frente que teníamos antes, salvo que nosotros, como les dije, pongamos algún tipo de filtro, llamémoslo así, o algún tipo de obstáculo para que el resto de la onda, o el resto del frente de la onda, no contribuya en la interferencia. Entonces, como se dan cuenta, los fenómenos de interferencia y de difracción, que se conoce este fenómeno de difracción, después vamos a hablar un poquito más en detalle, eh, un poco están entrelazados, ¿ya? En cierta forma, al menos a nivel de origen, ¿ya? Por supuesto que son dos cosas distintas, pero a nivel de origen tienden a estar un poquito entrelazados. Entonces, imagínense que yo tengo, ustedes lo pueden hacer en casa este experimento, en latina, no sé. Entonces, tienen un frente de onda y le dicen a su hermano ahí o hermana que le peguen con algo al agua, pero de forma regular. Entonces, empiezan a formar frentes de onda así, o en un laguito, y ustedes ponen un obstáculo ahí, ¿ya? Y empiezan a jugar con el ancho del obstáculo. Vamos a ver que eso es importante. Entonces, aquí ustedes pueden ver, mire, fíjese, que en esa ranura, si bien estos frentes de onda que están acá al medio siguen de largo, ¿sí? Fíjese que los que están cerca del borde, ya no reciben interferencia de los que se supone que debían recibir, que eran los que están más acá. Por lo tanto, ya no se va a respetar esto de que esta cosa va a seguir como onda plana, sino que empieza a delatarse de que conforme yo empiezo a reducir esta barrerita, la onda empieza a ser cada vez más esférica. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aquí yo empiezo a juntar y aquí empiezo a darme cuenta que ya incluso la que está en el centro, que originalmente podía pasar de largo y parecer plano todavía aquí, ya cuando empiezo a achicarlo, en realidad le dura muy poco lo plano, porque de ahí en adelante empieza a recibir, ¿cierto? No empieza a recibir la interferencia de sus vecinos más cercanos, porque sus vecinos más cercanos cada vez son menos. Y conforme yo empiezo a llevarlo a un límite, en realidad yo ya veo prácticamente que lo que pasa es una onda esférica. ¿Se dan cuenta, no? Es notable esto. Esto el señor Huygens lo postuló en 1678 y no le dieron bola. Newton se encargó de hacerle la guerra a Huygens en el sentido de posicionar su forma de entender la luz versus la que estaba postulando Huygens. En mi opinión, y esto me hago responsable de lo que digo, yo creo que Newton en ese sentido actuó pésimo, pésimo, porque si él hubiese tratado de tener algún tipo de acuerdo o haber llegado, digamos, a alguna comprensión conjunta de esto, probablemente la humanidad hubiese avanzado mucho antes en el tema de la mecánica cuántica, por ejemplo. Probablemente la mecánica cuántica hubiese salido mucho antes que lo que nació, digamos, a comienzos del siglo XX. Pero eso es una interpretación mía, nomás, uno no sabe estas cosas. Ya. Pero bueno, entonces aquí queda demostrado que el señor Huygens parece que tenía razón, de que las ondas, da lo mismo si son planas o no, a nivel, digamos, infinitesimal, cada vez empiezan a ser, o sea, son verdaderos fuentes de ondas esféricas, y que uno no las vio esféricas acá atrás, porque eran muchas las que venían, y interferían y formaban el frente plano. Y de hecho, si hacemos el mismo ejercicio acá adentro, y ponemos un obstáculo acá adentro, de esta última región, pequeñito, nos podríamos también nuevamente percatar que un pedacito infinitesimal de ese frente de onda que ya se ve esférico, también es esférico en sí mismo, por sí mismo, como en la figura que uno ve acá arriba. ¿Sí? Que cada frente
va a ser una esfera. Da lo mismo si es que pertenece a un frente original esférico o pertenece a un frente original plano. ¿Mm? Bueno, este fenómeno que ustedes pueden ver acá se conoce como un fenómeno de difracción. La luz se difracta. Es como que la luz, en cierta forma, interviene, o mejor dicho, interactúa con el entorno. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué caso se da la difracción y en qué caso no? Fíjense que la luz aquí se curva. Si esto ustedes piensan que es sonido, lo que estamos diciendo es que el sonido viene de aquí, en esa dirección, viene subiendo, encuentra este obstáculo y el sonido puede perfectamente curvarse a la izquierda y curvarse a la derecha. O en otras palabras, si esto es luz, uno podría decir que entonces la luz viene en esa dirección, pero al pasar por el hoyito, dobla la luz. Es decir, alguien que pone un ojo por acá, podría perfectamente ver luz en ese hoyito. La luz se dobla. A ese fenómeno se le conoce como difracción. ¿Ya? El que dobla la luz. Ya es notable esa cuestión. Es sorprendente, la verdad. A mí me sorprende la difracción. Yo creo que dentro de todas las cuestiones que, digamos, los fenómenos ondulatorios, ópticos, el de la difracción, en mi opinión, es el fenómeno más, digamos, poco intuitivo, ¿ya? Menos clásico. Bueno, entonces los fenómenos de la luz son la reflexión, como ustedes ven ahí, la refracción, que es esto, acuérdense de la cortadora de pasto, y esto es la difracción, que la luz dobla, ¿ya? Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y el tamaño del obstáculo es importante para efectos de la difracción? Y la respuesta es que sí, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata eso. Pero básicamente cuando ustedes quieran saber o parafrasear, ¿cierto? O definir qué es la difracción, siempre piensen en la desviación de la luz, ¿ya? Por otro mecanismo que no sea ni la refracción, como en este caso, ni la reflexión. Es decir, es una desviación que no puede ser considerada porque aquí también aquí también hay una desviación. Ustedes pueden ver los rayos de luz, aquí se desvían en el caso de la reflexión, en el caso de la refracción también, pero este caso no puede ser explicado con ninguno de los dos anteriores. Entonces, a ese fenómeno se le llama difracción. Y ojo, que la difracción no solo se da en un sentido de mato toda la onda excepto un pedacito, sino que también se da al revés. Mato un pedacito, pero dejo pasar el resto de la onda. Entonces, si ustedes tienen un frente de onda plano, por ejemplo, que viene de arriba hacia abajo, y ustedes ponen un obstáculo aquí, ustedes se dan cuenta de que en la vecindad del obstáculo, la onda dobla. La onda dobla. Y uno puede ver esa perturbación, fíjense. Uno puede ver esa perturbación, ¿ya? Entonces, la pregunta de oro es, ¿y cuándo? O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser el objeto para que exista el fenómeno de difracción, es decir, para que la luz se curve o ¿cierto? Se desvíe de una forma que no pueda ser explicada ni por la reflexión ni por la refracción? Entonces, aquí les pongo un ejemplo, fíjense, de el mismo obstáculo, pero con dos frentes de ondas que para sus ojos lucen distintos. ¿Cuál es la diferencia entre este frente y el frente que tengo al lado? La longitud de onda. La longitud de onda, ¿ya? Entonces, pareciera, así como al ojo, ¿ya? Una conclusión al ojo, es que cuando la longitud de onda es es de un tamaño característico que se parece mucho al obstáculo propiamente tal, entonces hay difracción. Y que cuando la longitud de onda es menor en este caso que el tamaño del obstáculo, es como que la luz no se dobla, no se desvía. Entonces,
Esa cantidad es crítica. Es crítica para efectos de la difracción, la longitud de onda de la luz que está incidiendo. Es decir, no toda luz, no toda luz, es decir, no toda longitud de onda se va a difractar con el mismo obstáculo, sea un obstáculo, sea una puerta que le dejo, o sea una muralla que le pongo, como en este caso. No todos. Va a depender de la longitud de onda. Es decir, la longitud de onda de la onda electromagnética que está incidiendo, que es luz, vamos a ver, o sea, ya vemos que es luz, es la que en cierta forma regula este fenómeno de difracción. Es notable esto, ¿ya? Porque, como les decía, bueno, aquí tengo las ondas planas, vamos a modelar esto matemáticamente para que ustedes entiendan que no es, o sea, aquí yo les estoy contando un poco la película desde lejos, usando un poquito la intuición que ustedes y la experiencia que tienen de vida ante estos fenómenos, que muy probablemente lo han vivido, pero quizás algunos no se lo han cuestionado, otros sí, no sé, ¿ya? Pero esa cuestión es súper relevante. Es decir, para que la onda electromagnética se difracte, tiene que ser capaz de ver o entrar en una especie de sincronía, llamémoslo así, aunque no es temporal, una especie de ¿cómo decirlo? Tiene que ver el obstáculo. Y para que pueda ver el obstáculo tiene que ser igual o del orden de la longitud de onda. Si es menor o es mayor, no lo va a ver. O no lo va a ver tanto. Eso, ¿ya? Entonces, si uno tiene una fuente luminosa, según Newton, uno dice, bueno, si tengo una fuente luminosa y aquí tengo una ventana ancha, lo que voy a ver al otro lado es la sombra, po. ¿Cierto? Voy a ver la luz al medio y voy a ver todo otro oscuro. Eso es súper intuitivo. Eso es clásico al máximo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en eso, no? Sí. Pero resulta que cuando empiezo yo a disminuir esa ventanita en una dimensión, pensemos, en la dimensión, digamos, el eje horizontal, no en el eje vertical lo mantengo igual, del mismo tamaño. Fíjense que para arriba la sombra sigue siendo negra, para abajo sigue siendo negra, pero ahora como achicamos en la dirección horizontal, ya esa sombra que originalmente era muy nítida en los bordes, empieza a parecer que en los bordes empieza a ser difuso. Es como que la luz que penetra aquí no es capaz de ver una línea recta aquí. Es como que el reflejo no es puro, no es limpio, sino que hay algo ahí que no permite que la sombra sea tan nítida en el contorno como lo es en la figura de arriba. Y la razón es que esa ranura empieza a tener un ancho del orden de la longitud de onda que yo estoy usando para, digamos, hacer propagar la luz. Empieza a aparecer este fenómeno. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante eso? Porque conforme yo tengo más de una fuente emisora de una onda electromagnética, entonces tengo la posibilidad de que esas dos ondas interfieran de forma constructiva o de forma destructiva. Por eso que les digo yo que estos dos conceptos están como bastante entrelazados, son distintos. La interferencia es una cosa, la difracción es otra cosa, pero desde el punto de vista fenomenológico y cómo fue construyéndose esto conceptualmente y en el tiempo, en realidad estas cosas siempre han estado como medias mezcladas. Al final vamos a terminar separándolas, pero están medias mezcladas, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón no se ve nítido el borde? Es porque existe una difracción de la luz en esta ranurita, ¿sí? Y vamos a ver que se produce una interferencia. Usted dirá, pero ¿cómo se produce interferencia si tengo solamente una ranura? Bueno, vamos a verlo. Entonces, pensemos en el principio de superposición, nuestro clásico principio de superposición. Pensemos en un punto P
y pensemos en una fuente A y una fuente B. Fuentes que son fuentes de emisión de ondas. Entonces, la fuente A, ¿cierto?, tiene un vector característico, R, ¿cierto? El vector característico de la fuente B es R2, ¿ya? Y entonces, las ondas se propagan, ¿cierto?, en ciertas direcciones, ¿cierto? Y a mí me gustaría saber qué pasa si es que yo prendo estas dos fuentes que están en dos puntos distintos del espacio, ¿qué pasa en el punto P? Estas ondas interfieren, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué pasará aquí? Yo estaré midiendo el doble, el triple, la mitad, ¿qué diablo de respecto al campo electromagnético, que básicamente es una onda electromagnética? Entonces, por simplicidad en el supuesto, vamos a hacer varios supuestos, básicamente por simplicidad, digámoslo así, es que primero pensaremos que las amplitudes son iguales, para no pensar en cosas, digamos, medio extrañas. Las amplitudes son iguales. O sea, tengo dos fuentes idénticas, solamente están en puntos distintos del espacio. Y cuando digo idénticas, es porque estoy haciendo un segundo supuesto. Estoy pensando de que la frecuencia es la misma. Aquí lo puse con distinto color, pero bueno, da lo mismo, ¿ya? La frecuencia es la misma. O sea, son dos láseres verdes, dos láseres rojos, en fin, ¿ya? Y entonces me gustaría saber qué pasa en el punto P desde el punto de vista de la amplitud. Es decir, ¿cuánta amplitud mido yo ahí? Si tengo dos ondas que vienen de distintos lugares. Entonces, lo primero, bueno, es que hay que escribir la onda 1, que es una amplitud. Recuerden que ambas tienen la misma amplitud. Y tengo la parte sinusoidal, ¿cierto?, que tiene que ver con la parte ondulatoria propiamente tal, que es el seno de k punto r menos omega. Y ahí le pongo un índice 1 porque, ¿cómo se llama? Porque este es referente a la fuente 1, la fuente A. Y en el caso 2, viene dado de esa forma. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que en el punto P lo que voy a tener es la superposición de los dos campos, del campo 1 y el campo 2. Entonces, en eso voy a jugar. Esto tienen que hacer ustedes una vez en la vida, chiquillos. No es puro ver tele, tienen que hacerlo a mano, ¿ya? Entonces, porque uno tiene que hacer las cosas una vez en la vida para ver si les sale por segunda vez. Uno nunca sabe cuándo le sale por segunda vez en la vida. Entonces, al sumar estas dos cosas, fíjese, la parte de amplitud es la misma, pero ahora va a tener una suma de dos senos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar nosotros aquí en este caso es suma de A, seno de A más seno de B, lo puedo escribir de esa forma, y voy a reescribir esa expresión de arriba en términos de, ahora, de la multiplicación de dos funciones trigonométricas. Eso es un poco el arte, siempre. Es decir, ¿por qué quiero hacerlo así? Porque quiero separar en cierta forma la parte temporal de la parte puramente espacial. La parte temporal sigue siendo una onda, la parte ondulatoria, y la parte puramente, digamos, el coeficiente que lo acompaña, viene a ser la amplitud de la nueva onda. Entonces, fíjense que la onda total la pude reescribir, porque aquí no es tan obvio, porque tengo suma de dos cosas. Pero en cambio aquí ya es más o menos obvio, porque tengo la parte ondulatoria y aquí tengo la parte de la amplitud, cuando ocupo este truco trigonométrico. Entonces, esto que está aquí, fíjese, R2 menos R1, en cierta forma es la diferencia de caminos que recorre una luz con respecto a la otra. Vectorialmente hablando, desde luego, fíjese, vectorialmente hablando. R2 menos R1 es la diferencia de caminos. Un delta, le llaman generalmente en los libros, ¿ya? Entonces vamos a definir ese delta vector como R2 menos R1, y entonces ahora esta parte la puedo escribir como K punto delta. ¿Ya? K punto delta. Entonces, fíjese que el campo total va a venir dado por, o sea, la amplitud, mejor dicho, la amplitud del campo total, ¿ya? Viene dado por esta expresión, que es dos veces el campo original, ¿cierto? Que la amplitud original que tenía el campo, digamos, las ondas, porque son idénticas, salvo que vienen de puntos distintos, pero hay una cantidad ahí que es coseno de K punto delta, de K punto delta. Entonces, en realidad la onda
total va a ser esta nueva amplitud por el seno de esta cuestión de k punto R2 menos, más R1 dividido por 2 menos omega t. Esta es la parte que es ondulatoria, ¿ya? Entonces, he ahí el caso más sencillo de superposición de ondas. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y existirán algunos puntos en el espacio, o si yo muevo el P en otra dirección, ¿cierto? ¿Podría encontrar algún P donde las ondas se superpongan y se maximicen? ¿Y habrán otros puntos en el espacio donde las ondas, ¿cierto?, se destruyen entre sí y no vea nada? Esto es notable porque lo que estamos diciendo de que la onda, suma de dos luces, perfectamente nos podrían dar oscuridad. Eso suena como medio perturbador, ¿o no? Bastante perturbador, o sea, dos linternas que alumbran y queda oscuro, ¿ya? Una cosa así. Eh, Algo por el estilo, por supuesto. ¿Ya? Se tienen que dar ciertas condiciones para que eso suceda. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta amplitud y vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, la relación que existe entre el número de onda y la longitud de onda. Nosotros sabemos que el número de onda, ¿cierto?, es como una especie de frecuencia, pero frecuencia espacial. ¿Ya? El omega es la frecuencia temporal. Entonces, bueno, haciendo este recordatorio, uno puede escribir entonces ahora lo que teníamos originalmente, que era la suma de las dos ondas, en términos, o al menos la amplitud, en este caso que nos estamos dando cuenta, la podemos escribir en términos de la longitud de onda. Ahí pongo los dos para que quede explícito cómo hice el reemplazo. Y entonces ahora va a quedar en términos de este delta, esta diferencia de caminos, llamémoslo así. Entonces, uno se preguntará en este caso sencillo de cuándo la amplitud es máxima. Entonces, es máximo este número cuando el coseno es igual a 1 o menos 1, porque el coseno no puede pasarse de esos números, ¿cierto? Está acotado el coseno. Entonces, esta expresión, dado que el E sub 0 es una constante, es maximal cuando el coseno es más menos 1. Y el coseno es más menos 1 cuando el delta es un número entero de veces el lambda. Porque así el coseno, el argumento del coseno va a ser o 0, ¿cierto? O 2pi, 4pi, en fin, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, cuando delta es igual a n veces lambda, porque en todos esos n se va a dar ello, entonces la amplitud es máxima. Y cuando, uno se preguntará, ¿cuándo es mínima? Bueno, cuando el coseno es igual a 0. ¿Y cuando el coseno es igual a 0? Cuando el coseno está pi medio, ¿cierto? O sea, hay que desplazarse en medias unidades de pi, ¿cierto? Para poder, para hacer el coseno igual a 0, ¿cierto? Porque cuando el coseno, digamos, si esto es coseno y esto es seno, entonces obviamente cuando estoy mirando para arriba el coseno es igual a 0. O sea, coseno de pi Profe, medio o de 3 pi medio, en fin, va a ser igual a 0. Por esa razón, necesito que el delta sea n más un medio veces lambda para que el coseno sea igual a 0. Entonces, en ese caso, el asunto es minimal, ¿sí? Entonces, esto es súper extraño porque aquí hay un dibujo, por ejemplo, aquí hay dos amplitudes que llegan iguales, llegan en fase. Pero acá, ahí también llegan en fase, ¿cierto? Pero aquí llegan en desfase. ¿Sí? Una llega para arriba y la otra llegan, digamos, justo desfasados, de modo de que estas cuestiones se cancelan, hacen que mi coseno sea igual a profe, 0. Dígame, ¿podría volver una slide, por favor? ¿volver un slice? Sí, un par. El, ¿Un par o esta? esta, o sea, que aparezca todo. Es que no puedo hacer que aparezca todo porque No. la tengo con animación, entonces, o sea, Ah, voy a se, empezar a se demora. moverme, pero la pregunta es si es esta, o si no, para devolverme al S- tiro a la otra anterior. Sí, es esa. Es que en la ecuación parece que tiene como un typo. Ah, puede ser, cuénteme. No, el siguiente, en la que dice, donde dice se obtiene, ahí, a la derecha del WT, creo que tiene un paréntesis de más, por si acaso. Ah, ya, ok, ahí, Sí. sí, tienes toda la razón. Ya, gracias, lo voy a cambiar.
Ya, entonces, lo importante aquí es que la diferencia de camino es la que me va a dar si la cuestión es maximal o minimal, básicamente. O al menos lo relaciono con la diferencia de camino a través de lo que yo les comenté acá. ¿Cierto? Entonces, básicamente, este delta tiene que ser n veces lambda para ser constructivo y tiene que ser n más un medio veces lambda para ser destructivo y hacer que la función trigonométrica se cancele. Entonces, esta cuestión es muy extraña porque lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, en el caso de la rendija, tenemos dos rendijas, ¿cierto? Dos fuentes puntuales de luz coherentes, es decir, igual amplitud, igual frecuencia, en fin, pero que salen de dos lugares diferentes del espacio. Perfectamente, si yo pongo una pantalla acá, perfectamente voy a tener interferencias constructivas para ese número para esos casos, pero también voy a tener interferencias destructivas, es decir, la luz más luz perfectamente puede ser oscuridad. Perfectamente puede ser oscuridad, y de hecho así es. Entonces, una cosa que uno hace aquí es que uno cómo modela todo esto y cómo dibuja básicamente el cómo se dan estas oscuridades y claridades, llamémoslo así. Entonces, en este caso, imaginémonos las dos fuentes puntuales, organizamos este experimento que es la típica rendija de Young, de 1801, en el que yo tengo dos fuentes puntuales y como lo primero que hago como por construcción del experimento es que pongo una pantalla que esté lejos, es decir, que el L sea mucho mayor que la separación entre estas dos fuentes. ¿Para qué? Para que no entrar en detalles, digamos, que son de segundo orden. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Tiene que ver con los caminos ópticos, pero que son términos de segundo orden, que no van al caso para efectos de explicar el fenómeno. Entonces, si nosotros parametrizamos en base a esta figura, es decir, la separación entre las dos rendijas, o en este caso de las dos fuentes, es D, ¿sí? La separación entre los puntos en los cuales se emiten y en los puntos en los cuales yo proyecto la luz es L, y vamos a ponerle I a rotular la variable que se mide desde el origen, digamos, la proyección del centro de esta ranura o de esta separación en la dirección en la cual tengo la pantalla, llamémoslo así. Aquí tengo una pantalla y vamos a medir la desviación respecto al centro de la pantalla, para arriba y para abajo. Entonces, uno se puede dar cuenta de este arreglo que, fíjese que este pedacito de aquí vendría a ser el delta, o sea, es la diferencia de camino óptico que recorre esta fuente con respecto a esta fuente. O sea, esta fuente recorre menos camino que el camino que recorre la otra fuente. De hecho, la segunda fuente le gana en delta. Por eso que es ese delta. ¿Ya? ¿Por qué razón hacemos esto? Porque de aquí uno puede obtener bastantes relaciones. Por ejemplo, si ustedes ven el dibujito acá, podemos dar cuenta que el delta, que es R2 menos R1, puede ser escrito trigonométricamente como función de la separación entre las dos fuentes, que es D, y el ángulo θ, que dicho sea de paso, coincide con el ángulo θ con el cual yo estoy midiendo la desviación en mi pantalla, con respecto al eje central. Entonces, delta es D seno θ, pero también delta, o sea, perdón, pero también este d seno θ, o el d, o el seno de θ, si quiero también verlo así, lo puedo relacionar con estas otras variables, con el L y con el I. ¿Por qué? Porque esta hipotenusa que está ahí segmentada es raíz cuadrada de I cuadrado más L cuadrado. Y el seno de θ es cateto opuesto dividido por hipotenusa, es decir, es I partido por la raíz cuadrada de L cuadrado más I cuadrado. Así que en estricto rigor, ese delta yo lo puedo relacionar con el largo y también con la altura I. Y luego despejo la altura. Y le estoy un poco contando lo que quiero hacer, ya para que adelanten un poco el por qué hago estas cosas. Profe, Dígame. hay una parte en que me distraje, parece que me perdí un poco. En el ET, ¿por qué el argumento del coseno pasa a ser 2pi partiendo en lambda por El argumento la del... letra S? Perdón, Del ¿cuál? ET, ahí a la izquierda, Ahí. abajo, ahí, sí. Sí, porque lo que hago es que en vez de poner el vector k, en vez de dejar escrito en términos del vector de onda o del número de onda, lo dejo expresado en términos de la longitud de onda, porque recuerda que el k y el lambda están relacionados.
En el Ya, mismo sí. contexto que el omega, que es la frecuencia, está relacionado con el t, que es el periodo. Lo dejo en Ya, términos del lambda porque es más fácil hablar de un lambda de una onda que de un k de una onda. ¿Mm? Entonces, por eso lo dejo expreso así. Ya, ya, entonces la sí. intensidad, sabemos que la intensidad se escribe de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esta expresión y escribirla en términos de la nueva amplitud de la onda, digamos, de la superposición de estas dos ondas que en algunas partes se destruyen y en algunas partes se magnifican. Entonces, nos damos cuenta que la intensidad de la nueva onda o de la pantalla, fíjense, viene dada por 4 veces la intensidad original por el coseno cuadrado de k delta, dividido por 2. Sabemos que el coseno está acotado entre más menos 1, ¿cierto? El coseno está acotado en más menos 1. Por lo tanto, el coseno, en el mejor de los casos, esta cantidad podría ser 1, el coseno cuadrado k delta dividido por 2. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viendo es que perfectamente se debe dar el caso en que la intensidad de la onda en la pantallita es 4 veces la intensidad de la onda que tenía de la onda original. Eso me está diciendo en cierta forma que de verdad se está interfiriendo constructivamente, porque estás sumando cosas. Estás sumando cosas. Pero como cota tienes que 4 veces el I0, como cota superior de intensidad. Pero bueno, ahí está escrito en términos del K y del delta, y el delta a su vez ustedes lo pueden escribir en términos de estas cantidades, ya sea n lambda para el caso de los casos cuando contribuyen constructivamente, y en el caso destructivo sería n más un medio veces lambda. Entonces, si ustedes quieren escribir el delta en términos de esta cantidad y esta cantidad seno teta, como les dije anteriormente, escribirla en términos de la hipotenusa y del cateto opuesto, es decir, I, este seno teta es I partido por la raíz cuadrada de L cuadrado más I cuadrado, de hecho aquí lo tengo escrito de esa forma, ¿cierto? Entonces podemos escribir todo en términos, y el K a su vez lo podemos escribir en términos de el lambda, que es lo que tú preguntabas recién, en términos de esa expresión que tengo ahí. K. Entonces, finalmente, tenemos una expresión para, si quisiéramos dibujar en qué punto, o si nos preguntaran, que es un clásico, en qué punto interfieren de forma constructiva, en qué punto se intervienen de forma destructiva. Dígame cuál es el primer máximo, el primer mínimo con respecto al centro de la... Es un clásico ese, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí lo que dice que el K lo escribí como 2pi partido por lambda, por eso aparece el lambda. El seno de teta lo escribí como I partido por raíz de I cuadrado más L cuadrado, y el D lo dejé ahí nomás. Entonces, fíjense que me queda la intensidad en términos de todas las variables que tenemos. En términos de todas las variables que tenemos. ¿Ya? Así que con eso uno ya puede encontrar la intensidad que nos piden típicamente. Entonces uno se preguntará ahora, bueno, ¿y qué pasa, profe, si yo tengo n fuentes? Porque vamos a usar esto para la próxima clase, así que por eso que quiero dejar pasar esta bala. En un minuto. Muchas fuentes, de la 1 a la n, y quiero ver qué pasa con la interferencia en un punto. Bueno, las tengo que sumar. Ups, pero sumar esto es horrible. Voy a tener una sumatoria de Co1, R1, o sea, R1, R2K, R3, seno de esas cosas, y tengo n veces esa cuestión. Bueno, hay un truquillo que lo vamos a ver en la próxima clase, que es que llamo a todo esto alfa, llamo a todo esto alfa, y recuerdo que, o llamo beta, si quiero así, al ángulo, llamo beta a la cantidad K por delta. Y entonces lo que hago es que reemplazo el alfa aquí, y luego reemplazo esta cantidad en términos de alfa y de beta, y luego hago lo mismo, lo propio en todos los otros términos, y al final del día todo me queda en función de alfa y beta. Me va a quedar una cosa así como seno de alfa más seno de alfa más beta, más seno de alfa más 2 beta, más seno de alfa más 3 beta, 4 beta, 5 beta, hasta llegar hasta n-1 beta. Esa cuestión se puede sumar, analíticamente hablando, y una serie que converge
en esa cantidad. Se los voy a contar la próxima, el detalle de la próxima clase porque no alcanzamos, ¿ya? Y me queda esta típica expresión de temporal, que es donde aparece el omega t. O sea, básicamente, esto que tengo aquí adelante, lo puedo considerar como la amplitud de la onda, y ese f de t lo puedo considerar como la parte ondulatoria, en términos de la cantidad n, ¿cierto? Y de la cantidad delta. Entonces ahí uno se hace la misma pregunta que en el caso anterior. ¿Para qué casos de delta esto es maximal? ¿Para qué casos es minimal? Y bla, bla, bla. ¿Cierto? Entonces ahí uno puede escribir también la intensidad total como esta expresión, fíjense. Nos queda algo bastante más complicado que el caso anterior. Estas series convergen, pero hay que hacerlas con cuidado. Esa es la intensidad total. Y lo vamos a ver en la próxima clase porque vamos a considerar esto como un input para modelar qué pasa cuando, qué pasa con este famoso experimento de una sola rendija. ¿Cómo es posible que una sola rendija, ¿cierto?, me produzca un espectro de interferencia al otro lado? Si aparentemente es una sola fuente. La respuesta es que no. Uno puede modelarla como n fuentes puntuales, infinitesimales, una al lado de la otra, que bajo ciertas consideraciones de distancia y de ancho de rendija, en efecto me da un patrón de interferencia. ¿Ya? Pero para eso, insisto, vamos a usar esto como input y hay que amasarlo un poquito, que no alcanzamos hoy día, por supuesto, porque es una cosa un poquito más larga, pero la vamos a ver en la próxima clase. Eso es, pues, chiquillos, chicos. Cuénteme, don Alan. Hola, profe, una consulta. Hola, ¿cómo está? ¿Bien usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Eh, Al igual que el semestre pasado, ¿se borrarán algunos tickets de entrada? Yo creo que sí. Sí, Ya, pero sí, sí. todavía no está definida la cantidad. No, no se somos por el chorro. Ah, ya. Es como Pero mi preguntar hijo. no es engaño. No, por supuesto. Primero veamos la idea de legislar está. Ahora la pregunta es